Hola, bienvenidos al episodio número 11 de Cibernetia. Bueno, hoy antes de empezar tenemos que hacer un anuncio, y es que esta semana ha sido Sant Jordi aquí en Cataluña. Entonces, para estar acorde a la festividad, queremos recomendar unos libros que nosotros consideramos que son interesantes. Bueno, la tradición dice que se le tiene que regalar una rosa a la pareja femenina y la pareja femenina a la masculina se le regala un libro. Evidentemente ahora el hecho de masculino y femenino pues no tiene importancia. La Sí, importancia es el regalo. Y el regalo de la rosa y el libro pues nos parece un regalo muy bonito y nos parece que es algo que deberíamos destacar. ¿Qué libro recomendarías tú de Sant Jordi? yo quiero recomendar este libro de aquí, que se llama Los algoritmos sí tienen madre, ¿vale? Este libro lo ha escrito, bueno, en realidad lo ha traducido Trinidad Guzmán González y son las memorias de Mary Somerville, que fue una científica, matemática, astróloga, etcétera, muy importante del siglo XIX. Creo que es una lectura interesante para adquirir una perspectiva de cómo era ser mujer científica en el siglo XIX, ¿no? Y cómo lo vivió esta referente de la ciencia. Así que si os interesa las biografías y además el mundo de la ciencia, pues este es un libro que yo considero que vale la pena echarle un vistazo. La ciencia femenino, Ursa Mayor, editorial, muy interesante. Un libro que cuando lo acabes te lo pediré. Sí, Sí, me parece muy interesante. Por mi lado, pues recomendar algo que, bueno, es un clásico universal, ¿no? Es Jorge Luis Borges. En una edición preciosa hecha por la Real Academia Española, que es esta de aquí, realmente un resumen, un compendio de la obra de Jorge Luis Borges muy interesante. Dentro del grupo de obras, del apartado de obras, podríamos decir, del grupo de ficciones, de los cuentos de Jorge Luis Borges, me gustaría destacar uno en particular, y es Funes el Memorioso. Porque realmente es un cuento que primero es muy corto, es muy fácil de leer y es apasionante porque habla precisamente de qué nos ocurriría si no tuviéramos la capacidad de olvidar. Es decir, si tuviéramos la capacidad de recordarlo todo, ¿no? Y, y la verdad es que el cuento es exquisito, está maravillosamente planteado, pero sobre todo plantea un reto, en este caso filosófico, ¿no? En el que probablemente la inteligencia artificial en un futuro pues se pueda ver implicada, ¿no? ¿Qué pasará si la inteligencia adquiere conciencia y no es capaz de olvidar? A mí me suena lo de acordarse a todo lo del contexto infinito. ¿Qué pasa cuando puedes utilizar todos esos datos a la vez para generar una respuesta? ¿A dónde va a parar la creatividad? Vale, pero esto es una conversación para otro día. Sí. Ahora sí, para el episodio de hoy queremos seguir con la temática del RAG, del Sí. RAG, y queremos ofrecer una solución. Bueno, en realidad no la creamos nosotros. Es un Por estudio supuesto. que habla de esta solución que actúa para darnos más seguridad cuando usamos estos sistemas. Sí, en el capítulo número 6, no sé si recordáis, estuvimos hablando sobre los problemas que generaba el RAG. Recordemos que el RAG es el Retrieve Augmented Generation y lo que hacía era, pues enriquecer de alguna forma nuestras consultas contextualizándola de manera muy correcta. Por un ejemplo, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, soy un despacho de abogados y le pido a un modelo de lenguaje natural, genérame un contrato o un borrador de contrato, pues me gustaría que este borrador estuviese basado en mis modelos de contrato. Entonces le tengo que dar como contexto alguno de mis modelos de contrato para que vea cuál es la estructura que tiene que usar. Esto se puede aplicar de forma transversal a cualquier sector y cualquier tarea que sea de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, pues el estudio, ahora sí, es el siguiente. Es este de aquí, se llama ControlNet, a Firewall for RAG-Based LLM System, que viene a ser un cortafuego para los sistemas basados en RAG, que usen LLMs. Vale, ¿por qué aparece este estudio? Las empresas, cuando utilizan sistemas RAG, tienen dos problemas muy grandes. El primero es que sus datos a menudo se filtran. Es decir, yo acabo accediendo a documentos a los que no tendría que tener acceso porque el modelo los necesita para darme una respuesta coherente. Y eso es un problema, ¿vale? Y el segundo es que no solo filtra los datos, sino que tengo el riesgo de que las respuestas que me dé estén envenenadas, es decir, no sean correctas. Control RAG nace para mitigar este riesgo,
Es decir, es un cortafuegos. Sí. ¿Cómo lo describirías tú, Control Rack? ¿Cómo describirías la solución? Bien, a mí yo lo describiría como un sistema que permite discernir aquellas consultas que son peligrosas de las que no. Entonces, y eso lo hace con un sistema realmente potente que ha sido entrenado por los autores del artículo y que además, si queremos medir cuál es su grado de, digamos, exactitud, han utilizado una métrica que es AUROC. AUROC viene a ser como hasta qué punto estás fuera de la curva ROC, y la curva ROC permite establecer las diferencias entre algo que queremos distinguir entre una cosa y otra. Entonces, es un clasificador. Es un clasificador, sí. Además es un clasificador que lo que hace es mide la cantidad de veces que se equivoca y se le resta de 1. De forma que si, por ejemplo, el valor de AUROC es 0, quiere decir que es incapaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Si es 0,5 es más o menos el equivalente a que se lo hiciera al azar. Pero si se colocan cotas como la que tiene en este caso el estudio, que es de 0,909... Spoiler. Exacto, spoiler. Estamos hablando de que hace un 90% de acierto. O sea, realmente es un resultado muy interesante. Vale, entonces este sistema utiliza un clasificador para decirnos qué consultas son las correctas y qué consultas son las maliciosas. Lo interesante de este sistema, no obstante, es que en vez de modificar las consultas que nosotros hacemos, mide de forma pasiva los patrones de activación de la red neuronal. Es decir, un modelo de lenguaje natural no deja de ser una red neuronal muy grande. Y cada vez que le preguntamos cosas, nosotros lo que estamos haciendo es activar los perceptrones de las capas que lo componen. En función de qué perceptrones se activan con las preguntas que hacemos, podemos encontrar patrones de activación. Yo puedo acotar los patrones de activación para aquellos que toleraré, es decir, aquellos que serán para preguntas que sí que se pueden hacer, y aquellos que clasificaré como anomalías, ¿no? Aquellos que son los patrones de activación de las preguntas malintencionadas. Bien, pues este sistema, midiendo los patrones de activación de la red neuronal, es capaz de detectar las preguntas maliciosas entre todas aquellas que le hacemos cuando usamos RAG. Pero realmente, ¿qué tipo de preguntas son estas? O mejor dicho, ¿qué tipo de riesgos tenemos en los sistemas RAG? Vale, cuando nosotros usamos RAG, existen 5 tipos, o sea, cinco vulnerabilidades, ¿vale? La primera es que se filtren mis datos. Si yo, por ejemplo, tengo unas contraseñas en un fichero y este sistema RAG utiliza el fichero para darme una respuesta, pues podría acabar filtrándome las contraseñas. El segundo es que me hagan un mapeo del sistema. Yo tengo mi estructura informática con mis ordenadores, sus IPs, sus usuarios. Claro, esto tiene que ser opaco para alguien de fuera de la empresa. A través de RAG es posible que accediendo a según qué documentos, una persona pueda mapear mi sistema y por lo tanto saber por dónde atacarme. Luego está el hecho de que se envenene el contexto. Es decir, yo tengo un documento que me dicen cómo son las cosas y alguien podría a través de RAG, como vimos en el episodio número 6, envenenar este contexto añadiendo frases que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, que este evento ocurrió o que este préstamo va a esta persona cuando no es así. Claro. Y esto hace que el modelo me dé una respuesta incorrecta. Correcto. Luego hay una cuarta. La cuarta es que sean capaces de obtener permisos dentro de mi sistema. Esto no es que me den las credenciales, sino que a través del sistema RAG puedan ejecutar según qué partes de mi sistema y por lo tanto interactuar con él. Y poder llegar a adquirir, por ejemplo, permisos de administrador. Exacto, y que un usuario que debería ser pues un externo que no tiene acceso a nada, a través de RAG, ¿no? Pues pueda simular un usuario administrador y empezar a hacer cosas contra mi sistema. Eso también es una vulnerabilidad. Y por último, la quinta es el engaño. El engaño en la intencionalidad. Yo puedo empezar pidiéndole una cosa al sistema, sabiendo perfectamente que voy a girar la conversación hacia otra cosa sin que el sistema se dé cuenta. Es como el ejemplo que publicamos de cómo robar un coche. Yo, sin decirle al sistema, oye, ¿cómo se roba un coche? Le puedo hacer otra pregunta del estilo, si un ladrón me quisiera robar el coche, ¿cómo lo haría? Y con eso averiguar cómo se roba un coche. Correcto. Vale, pues todas estas vulnerabilidades son las que los científicos de este estudio han utilizado para medir la eficiencia de Control RAG.
Bien. Bueno, suena apasionante porque en realidad es una herramienta súper útil, que si la podemos insertar dentro de nuestros sistemas tiene una serie de consecuencias. Sobre todo ahora porque se está utilizando mucho el RAG, casi te diría de manera descontrolada, ¿no? Es decir, Sí. parece ser que el RAG es la solución a todo, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues estas vulnerabilidades hasta este estudio estaban un poco en el aire. Nadie se había centrado, nadie había dado ninguna herramienta. Lo bueno de este estudio es que además te genera una herramienta, es decir, nos podemos descargar un código, ¿cierto? Exacto, exacto. Este estudio viene con un código. Pero antes de ver el código, que lo juntaremos al final como Sí, siempre, sí, sí. me gustaría comentar con qué datos lo han testeado. ¿Mm? Interesante eso, interesante. Ellos han utilizado varios datasets. ¿Cuáles serán? El primero que han utilizado es un dataset que estaba, podríamos decir que es de tipo genérico, ¿no? Es un dataset de propósito general. Podríamos decir que no está centrado en ningún tipo de contexto. ¿Eh? El segundo, que si mal no recuerdo es el FinQI, Sí. se utilizaba dentro del sector financiero. Entonces eran preguntas y respuestas orientadas al sector financiero. Utilizaron un tercer dataset también de preguntas y respuestas, en este caso más genérico. Y por último, cogieron un dataset, podríamos decir, más específico del sector de la salud. Ah. Con lo que, de alguna forma, pues tocaron sector financiero, genérico, salud, etcétera, etcétera. Y hicieron todas las métricas basándose precisamente en la respuesta que estaban dando en el LLM, basándose en ese, podríamos decir, dataset, que son datasets que podéis ver y podéis descargar incluso desde Hugging Face o desde cualquier sistema que te lo permita bajar y que son realmente muy interesantes y muy conocidos, ¿no? Así que en realidad este sistema tiene dos cosas, más allá de lo que hemos comentado, que destacan. Y es que, primero, los modelos con los que se ha testeado Mm. son modelos que se pueden utilizar en local. Hablamos de Mistral, Llama Mistral, Llama y y algún me otro. parece que algún otro más. ¿Mm? Sí. Y luego los datos con los que han llevado a cabo el experimento para validar el sistema también son públicos, son repositorios públicos. O sea que podríais Mm. reproducir los resultados si quisierais. Es decir, podemos de alguna forma tener una validación de terceros, ¿no? Y poder Mm. decir realmente lo que se llama la validación de pares en los métodos de investigación científica, ¿no? Y Exacto. está muy bien, porque esto también te da un cierto nivel de garantía, una tranquilidad de que los sistemas que vas a implementar pues son sólidos y se corresponden a las métricas que el estudio plantea. Ahora sí, hablemos de las conclusiones. Sí. Sabiendo qué es lo que han medido y con qué datos, ¿qué han encontrado? Bueno, pues evidentemente han encontrado cosas realmente delicadas, ¿no? Entonces se han dado cuenta de que evidentemente estos sistemas son muy útiles porque han podido encontrar malintencionalidades que no tenían previstas. Es decir, han hecho, podríamos decir, un conjunto de preguntas tóxicas y han visto y han puesto en prueba el sistema y el sistema no solamente las ha detectado, sino que las ha filtrado. Por lo tanto, tiene una aplicación directa en el sector empresarial. Si utilizamos RAG, lo podemos poner directamente como herramienta que nos garantice el filtro y que incluso puede formar parte más adelante de un proceso de validación o de certificación o de trazabilidad y de garantía de nuestros propios modelos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imagínate que yo soy una empresa que utilizo RAG. ¿Dónde aplicaría este sistema? Bueno, evidentemente lo tendríamos que colocar, digamos, actuando directamente con el LLM. Es decir, imagínate que es un chatbot. El chatbot se conecta directamente con esta base de datos, podríamos decir, vectorial, que sería nuestro conocimiento de valor añadido, que sería propiamente el RAG, ¿no? Y cuando éste se comunica con el LLM, pasaría previamente por este firewall, que haría el proceso de filtrado. Llegaría al LLM y la respuesta iría filtrada. Interesante. Si yo soy una empresa y quiero aplicar esto inmediatamente, ¿necesito entrenar el clasificador? ¿Bien entrenado? No, bien entrenado directamente. Ah. Con lo que realmente lo podemos hacer con aplicación directa. ¿Y lo podría ajustar para mi caso de uso? Pues imagino que sí. Es una cosa que está pendiente de ver y de ahí el hecho de que nosotros la demos a conocer. También para abrir un poco la posibilidad de que otros experimenten con este sistema y vean si se puede afinar, si se puede, incluso si se puede especializar. De alguna forma en diferentes sectores, que creo que es al final lo que va a acabar pasando, ¿no? Es que es interesante esto, porque si yo pienso en la aplicación inmediata de un sistema como este, que hace algo muy importante, que al final es filtrar las consultas malintencionadas,
yo tengo que pensar también en mi negocio, ¿no? En qué preguntas son las que yo voy a tolerar. Así que existe la posibilidad, por ejemplo, ya que el código es abierto, de crear un repositorio de preguntas que toleramos y usarlas para entrenar el clasificador. Es decir, todo lo que no esté dentro de lo que se parece a estas preguntas que yo tolero, anomalía. Pues a mí me parece chulísimo, no sé, me Sí. parece muy potente y Ujú. creo que es algo que podríamos ya considerar como parte de ese suite, ¿no? De ciberseguridad. Y tampoco me gustaría que después del capítulo 6 nos quedara una visión distópica del RAC. ¿Eh? No, existen soluciones a todos estos problemas que Correcto. se plantean en los estudios científicos precisamente porque se comparte la investigación que se lleva a cabo. Otra cosa que también es interesante de cara a los juristas, sistemas de validación como estos los vamos a ver cada vez más a menudo. Y saber que existen nos ayuda a entender cómo se está garantizando la seguridad, ¿no? Entonces, Sí. aunque existen estos sistemas, también hay que hacer la contra y buscar cómo romperlos para crear versiones mejores en un futuro. Este puede ser perfectamente un precedente de cómo se mide o cómo se auditan los sistemas RAG de forma automática. Correcto. Cómo se averigua si alguien hace un uso indebido sin la supervisión humana, ¿no? Que sea el sistema el que te diga, epa, esta consulta no huele bien. Correcto, correcto. No, y está muy bien. Y eso que hayas citado al sector legal, ¿no? Pues son los que en este momento son más conscientes a la hora de aplicar la inteligencia artificial, sobre todo porque están yendo a la IA local, ¿no? Pero dentro de la IA local podemos tener incluso problemas de seguridad en nuestra propia red y puede haber, podríamos decir, malintenciones dentro de nuestra propia red intentando infiltrarse en el RAC y en los sistemas RAC, sin lugar a dudas. De ahí que estemos utilizando este firewall que nos permita filtrar y mejorar todavía más la calidad de la respuesta de los sistemas RAC, ¿no? Bueno, pues si os interesa utilizar esta capa de seguridad dentro de vuestra solución RAG y tenéis curiosidad por aprender más, nosotros compartimos tanto el estudio como el repositorio, como los datos que se han utilizado para llevar a cabo la validación del sistema, por si queréis reproducir los resultados. Están todos en la descripción del vídeo, ¿vale? Como siempre, juntamos los enlaces. Dicho esto, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Esperamos que los libros que os hemos recomendado, si os interesan, les echéis un vistazo. Y cualquier duda, cualquier pregunta, el apartado de comentarios siempre está abierto. Feliz San Jordi, feliz San Jorge a todos y hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós.